¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Periodismo Puro y Sin Apuro, el programa quincenal en mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Esta vez vamos a hablar del oro. ¿Y por qué vamos a hablar del oro? Bueno, porque ha roto nada más y nada menos que 52 veces o 52 récords su precio en lo que va del año. ¿Por qué? Porque hoy vale más de 57% más de lo que costaba a principios del año. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para Colombia? ¿Qué quiere decir para las economías de América Latina? ¿Qué quiere decir para los inversionistas? Para poder contestar esta pregunta, vamos a tener tres personas, como siempre, de invaluables pergaminos para hablar de este tema. Ellas son Ani Jaramillo, que es minera, hija de minero, nieta de minero, y pues es el negocio familiar. Es actualmente directora de planeación de la mina Chede, que es una mina de la familia, es ingeniera de minas, es además miembro de la Alianza por la Minería Responsable y de la Cámara Colombiana de la Pequeña Minería. Bienvenida, Ani. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Espero. Gracias a ti por aceptar. También nos acompaña Marta Liliana García. Ella es analista de inversiones de US Global Investors y está desde México, ¿verdad? No, estoy desde San Antonio, Texas, que es Ana donde quedan las oficinas de US Global Investors. Así que gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes hoy acá en este espacio. Muchas gracias. Y en un momento se va a sumar Juan Camilo Nariño, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, que es el gremio que reúne a las mineras de todo tipo de minerales en Colombia y de metales en Colombia. Bueno, les decía, son 52 máximos históricos que ha superado el precio del oro este año. Y para ponernos en contexto, quiero que empecemos viendo una gráfica que evidencia la compra de oro por parte de los bancos centrales, porque esto explica en buena parte la subida del oro. Como ustedes pueden ver en la gráfica, si la logramos ampliar un poquito y si no, pues nos acercamos, los bancos centrales en los últimos, desde el año 2022 hacia acá, pues han comprado inmensas cantidades de toneladas métricas de oro. En lo que va de este año, según esta gráfica que es del Consejo Mundial de Oro, que es la autoridad del mundo en materia de oro y de Goldman Sachs, han 1.020 toneladas métricas de oro, seguramente un poco más, porque esta gráfica no es de hoy, sino pues de hace algunas semanas. Entonces, con este contexto, dejémoslo un momentito en pantalla para que nuestros televidentes la puedan analizar. Yo quisiera hacerles la pregunta del programa y voy a empezar por Marta, que pues es la que tiene en su cabeza el comportamiento de los mercados. La pregunta del programa es, ¿el oro cuándo dejará de subir o hasta cuándo seguirá subiendo? Marta, adelante. Vale, Claudia, me encanta la pregunta. De hecho, uno de los factores también que influyen en el precio del oro también es lo que tú estás compartiendo, que es el tema de las compras, niveles históricos de compras por parte de los bancos centrales. También es una de las cosas que han impulsado el precio del oro. Consideramos de Global Investor que el precio va a seguir subiendo por un largo tiempo, porque todos los factores que incidencian en su precio siguen en el mercado. Por ejemplo, aumento de las compras por los bancos centrales. También hay dos fuerzas que mueven el oro en el mundo, el comercio del oro, que es la fuerza del miedo y la fuerza del amor. Cuando hablamos de la fuerza del miedo, nos referimos a todo el tema de política fiscal y monetaria en los mercados, todo el tema de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, todo el tema de impresión de dinero. En el mundo actualmente estamos a nivel mundial, el nivel de deuda en el mundo está en máximos históricos, está alrededor de los 338 trillones de dólares en el mundo, la deuda, y también a nivel, digamos, regional, Latinoamérica, en Europa y demás, también los países tienen niveles de deuda bastante altos, lo cual hace que los países están imprimiendo mucho dinero y también lo cual hace que también devalúen las monedas locales, y entre ellas también incluyendo el dólar. El dólar tiene una relación inversa con el oro. Al tener la relación inversa, baja el precio del dólar, aumenta el precio del oro. También el tema, cuando hablo también del tema de la fuerza del amor, me refiero, por ejemplo, a que China e India representan el 60% de la demanda mundial de oro en el mundo, y estos dos países por temas culturales también consumen oro todo el tiempo. Digamos, en la India, esta época que viene ahora en diciembre, son las épocas de bodas en la India y consumen
cantidades astronómicas de oro, porque para ellos entre más oro te regalen una muestra de amor también, entonces también eso, como el oro es un recurso finito, aumenta la demanda, misma oferta, pues también obviamente impulsa el precio del oro al alza. Y también en China, el nuevo año chino también se aproxima pronto ya al otro año, entonces también hace que estos factores, digamos, que son como comunes y demás, también impulsan el precio del oro, además de lo que ya hablamos y que se habla mucho en los mercados del tema de tasas de interés y también todo el tema de niveles de deuda a nivel mundial. Entonces el oro consideramos que va a seguir aumentando por un largo tiempo, ha tenido unas correcciones que es normal del mercado también, y de hecho nuestro CEO hace en el 2020 tuvo una proyección que los precios de oro a este año 2025 iban a alcanzar los $4,000 y de hecho ya pasó, como lo hemos visto, los $4,000, y la nueva proyección que tenemos acá en la compañía es que puede llegar a tocar los $7,000 la onza en el mediano plazo. Entonces, mediano plazo estamos hablando de cuánto tiempo, Marta? 5 o 6 años más o menos, puede llegar hasta, consideramos que cuando termine más o menos alrededor del periodo del fin del mandato de Trump más o menos, el oro puede llegar alcanzando a llegar a los $7,000 la onza. Por también toda la incertidumbre geopolítica que hay, todo el tema de tarifario y demás, son factores que toda incertidumbre en los mercados hace que la gente busque refugiarse en el oro, que es una reserva de valor por excelencia, y eso también impulsa a que el oro también aumente de precio, por la que aumenta mucho la demanda. Gracias, Ani. Como minera, usted escucha esto y de alguna manera responde una pregunta que ustedes se hacen siendo mineros, o ustedes como mineros no se preguntan cuándo dejará de subir, sino como aprovechemos el momento, o cómo se vive eso siendo uno minero y teniendo una mina de oro. Lo más importante de la pregunta es cuándo dejará de subir, es qué pasa y cómo prepararnos en caso de que empiece a bajar. O sea, lo que yo siempre he dicho es que nosotros no somos especuladores, somos productores, y siempre hemos tratado pues de mantener el tema de los costos muy controlados, pero nosotros en la pequeña minería hay muchas cosas que no controlamos, y más estando en un país como Colombia. Entonces, lo que nos permite a nosotros estos incrementos en el precio es poder blindar las operaciones. Y cuando me refiero a blindar, me refiero a lograr hacer inversiones que me garanticen a mí una estabilidad en caso de que haya una bajada del precio del oro. Por ejemplo, invertir en exploración, invertir en tecnificación de las operaciones. Entonces, y esa es la invitación que yo siempre hago en las operaciones a pequeña escala, porque no es normal. Ese actuar de pensar en la inversión como algo para el futuro y no en un gasto, porque lo ven como un gasto muchas veces, hace que las operaciones sean sostenibles. Yo, como minera a pequeña escala y como amante del sector y del impacto que genera la pequeña minería a escala responsable, sé que estos tiempos que son muy movidos en la economía mundial son los momentos que nosotros debemos aprovechar para poder prepararnos en caso de que el oro empiece a bajar. Y si sigue subiendo, pues seguir dinamizando eso y lograr multiplicar esas operaciones y sus impactos positivos que tienen en los territorios. Ya que Dani ha usado la palabra aprovechar, yo quiero usar la misma palabra para trasladarle una siguiente pregunta a Marta Liliana. ¿Qué es eso? ¿Cómo aprovechar? Y uno ve una sed de oro impresionante de los inversionistas, de quien tiene un poquito de plata hasta quien tiene muchísima plata. Dice, aquí hay una bonanza, vamos a aprovecharla. Pero tal vez, no sé si mucha gente se pregunta, ¿esto es a costo de qué? ¿No? Poner el dinero en ese refugio que es el oro, ¿qué significa para las finanzas de los países, para la estabilidad económica de ellos, para la democracia, para el medio ambiente? Hay un montón de aristas que a lo mejor mucha gente no ve porque simplemente está diciendo, yo voy a poner mi plata donde más me rente. Entonces, quisiera que Marta nos dieras como un panorama más amplio para que la gente que nos hacemos esas preguntas, pues por lo menos tenga una aproximación a las respuestas. Vale, abordaré el tema primero abordando el tema de los países como tal, para las economías del país, y luego paso como para el inversionista retail, que somos cada uno de nosotros inversionistas individuales. En el caso de un país, el tema como Colombia, el tema del oro en estos momentos, digamos lo que mencionaba anteriormente, que por qué consideramos que el precio del oro va a seguir aumentando, es que una de las principales, digamos, inquietudes de los países a nivel mundial es el tema del aumento de deuda
en el mundo, está en máximos históricos y eso significa porque hay una política que se llama que es la política monetaria moderna, que consiste en que los países para afrontar cualquier déficit o demás, lo que hacen es imprimir más dinero. Entre más dinero hay en circulación, devalúan las monedas locales. Y por eso el oro juega ese papel tan importante en este momento y a esos precios también interesantes, hace también que se valoricen más las reservas internacionales de los países. Por eso los bancos están comprando niveles récords de oro. De hecho, en junio de este año, el Consejo Mundial del Oro hace una encuesta a los bancos centrales a nivel mundial, que hay alrededor de 180 bancos centrales en el mundo, y el 95% de los bancos centrales respondió que en los próximos 12 meses ellos esperan aumentar las reservas de oro. Ninguno respondió que iba a disminuir las reservas de oro. Todo el mundo consideraba que hay que aumentar las reservas de oro por lo mismo que le estoy diciendo, por esa cobertura que generan. Además, también el tema del aumento de precios de oro, hablemos también de las mineras, que son súper importantes y van a un rol importante en la economía de los países. Por ejemplo, en Latinoamérica, en economías como Colombia, la minería representa alrededor de un 8% de las exportaciones del país. También tiene un porcentaje también importante también en el PIB de Colombia, es alrededor del 1 y 3% del PIB en Colombia, es decir, que mayores precios de oro obviamente favorece también la balanza comercial, mayores ingresos para el país. También puede generar la compañía, generar también, como decía Ani bien, invertir también en nuevos proyectos que genera también empleo en los países. Entonces, digamos que es un motor que mueve la economía. El tema mayores precios son mayores márgenes para las compañías, también temas de gobierno, mayores regalías por parte de las compañías para el gobierno. Eso es gana para todos en temas gubernamental. Y también algo muy importante que hay que tener en cuenta también es como esa guerra silenciosa que hay a nivel mundial ahora, que es de China con el BRICS, que lo que están buscando ellos también es esa guerra contra el dólar que tiene China en alianza con el BRICS, también debilita el dólar y hace también que se fortalezca el oro. ¿Por qué? Porque China quiere ser ahora, junto con el BRICS, como controlar los precios de los commodities, como la OPEC, controla los precios del petróleo en el mundo. ¿Y qué hace eso? Pues lo que hacen es que atacan también, digamos, todo el tema de comprar y de comercializar todo el tema y también comprar más oro. ¿Para qué? Para que diversificarse de reservas del dólar. Entonces, todo eso impulsa el precio del oro, y que en ese caso es para el caso de las economías. Y en el caso del inversionista retail, como cada uno de nosotros, es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque también, como hablábamos, que estamos en un nivel histórico de inflación, en todo el tema de desequilibrio geopolítica en el mundo. El oro es una reserva de valor por naturaleza. De hecho, en los últimos 25 años, el precio del oro ha cerrado siempre al alza. El año pasado el precio del oro cerró más o menos en 2.300 la onza, y este año, mire que hoy cerró, digamos, el mercado en 4.200 algo la onza. Entonces, una reserva de valor para protegernos. No es una inversión que tengamos que hacer, digamos, como que tengo la plata del colegio de mis hijos y lo voy a invertir ahí. No, porque tenemos que invertir algo que, digamos, que nosotros podamos arriesgar, porque todo tiene la volatilidad, ¿no? Puede tanto bajar como subir de precio, y tenemos que estar seguros que lo que estamos invirtiendo no sea algo que sea vital para nosotros en nuestro presupuesto, en nuestras finanzas personales y nuestra familia. Entonces, hay muchas opciones de invertir. Se puede invertir también, digamos, en temas de oro físico directamente, nosotros como inversionistas, en temas de joyería, que es la forma como más sencilla de invertir. Sin embargo, ya que usted menciona la palabra joyería, hay un dato que me parece muy llamativo, y es que si bien el 45% del oro que existe en el mundo está en joyería, el resto está en lingotes, monedas y en tecnología, los precios del oro, el aumento de los precios del oro no necesariamente lleva a que la gente compre más joyas. O sea, los precios, quienes más se aseguran en oro son los bancos centrales, como ya se dijo, pero no quiere decir que la gente vaya a la joyería y compre más anillos, pulseras, aretes y ese tipo de cosas. Entonces, también por la percepción del precio, ¿no? Que está bastante costoso. Muchos dicen, es momento bueno ocupar porque es un buen ahorro, porque sé que tengo, imagínate, esa reserva de valor ahí que nunca se va a devaluar. Porque las cosas también importantes también del oro es que, al ser también, que también de los atributos que más me gustan también del oro es el tema que es un activo descentralizado. Digamos, nadie puede influenciar la cantidad de circulación que hay en el mercado. Los bancos no pueden llegar a decir al gobierno, vamos a sacar más oro al mercado, porque no lo pueden hacer. Y también eso hace también que sea una reserva segura de valor. Pero digamos, perdón, ya seguimos ahí. Quiero, a propósito de eso, también hacerle una pregunta a Ani, porque Marta estaba mencionando hace un momento pues lo que esto implica en regalías para los países. Pero en el caso de Colombia, donde 2/3 de la producción de oro proviene de minería informal o de minería ilegal,
pues no de todo ese aumento en la producción, no todo ese aumento en la comercialización revierte en beneficios tributarios para el país. Entonces yo quisiera que desde la óptica, desde una minera de oro, usted nos hablara de eso, de qué le haría falta de pronto a un país como Colombia para hacer una regulación o tener las garantías de que esta bonanza está beneficiando al país y no que está generando más explotación ilegal con todo lo que eso implica, por ejemplo, en materia de medio ambiente y de esclavitud laboral. Lastimosamente, así como hemos visto el incremento del precio del oro, también hemos visto el incremento de operaciones ilegales e informales en los territorios. Nosotros somos testigos de que eso ha incrementado. El panorama hace 5 años, cuando íbamos camino hacia las operaciones, al que vemos hoy es totalmente diferente por el incremento de la minería informal y la minería ilegal, obviamente porque el mercado lo ha permitido. Y asociado a eso, también hay una cosa que es preocupante y es que el mercado del oro ilegal en Colombia tiene un precio igual en muchas ocasiones superior al oro legal. Entonces no hay un incentivo para que esas operaciones se legalicen y ahí es donde empiezan las preocupaciones. Cómo incentivar a que la gente, a que el minero pequeño, que es informal, entre a la cadena de legalización si no es rentable, o sea, hacer un negocio de rentabilidad. Es mucho más rentable ser ilegal que ser legal, que traer nada. Entonces, esa es la parte que ha sido más difícil del incremento del precio del oro, que volvió rentable muchas operaciones que no son legales. Y obviamente con unas leyes cada vez más duras, con unas exigencias a la operación legal que cada vez son más fuertes, eso hace inclusive que muchas personas que estén en el mercado de la legalidad muten al mercado de la ilegalidad, cosa que es aún más preocupante. Y otra cosa, y hablando de joyería, que también hace que esto sea un poquito más difícil, es la entrada de la joyería en desuso. O sea, la joyería en desuso, yo siempre lo he dicho, yo soy una enemiga de esa palabra que dice oro reciclado, porque el oro no es un desecho. El oro no es un desecho, no es una cosa que uno un día se cansó y la botó y por allá se recicló. Eso hace que la entrada del oro al mercado legal entre como joyería, el mercado ilegal entre como joyería. Entonces eso hace que cada vez pululen más operaciones que no le generan ese impacto al país, que no generan ese impacto en las comunidades, que inclusive dejan pasivos ambientales pues, que son muy preocupantes y eso hace que la imagen pues, de la minería también tenga un retroceso y que los que estamos peleando por la formalidad, porque las cosas se hagan bien, porque la economía mejore para todos, pues sea más difícil nuestro camino. Entonces, sí, esa es la parte, ese es el pero de lo que está pasando en estos momentos. Pagan los legales por los ilegales. Quiero aprovechar que ya se conectó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, para saludarlo y para profundizar en este aspecto que estábamos tocando. Juan Camilo, bienvenido y cómo Colombia puede aprovechar más esta bonanza en el precio del oro que se proyecta, nos decía hace un momento Marta Liliana, que puede llegar en los próximos 4 años a 7.000 la onza, fue que usted nos dijo, ¿no? ¿Cómo Colombia puede prepararse, ya que no lo hizo a tiempo, para aprovechar esta bonanza que se proyecta en el largo plazo, tanto en materia económica como en materia ambiental, como en materia laboral? Hola Claudia, un saludo y también igualmente un saludo especial para Ani, quien además es la presidenta de la Cámara de Pequeña Minería de la asociación. El tema del oro es una oportunidad histórica para hacer una minería formal bien hecha, pero por supuesto legal, una minería institucional. Y como estaban un poco hablando ustedes, creo que nos ha venido dejando el bus, no solo en la minería de oro, sino en la minería de cobre, en la minería de litio, en la otra minería que es necesaria para este mundo moderno. El incremento del precio del oro es algo que ha venido previéndose desde hace un tiempo ya largo, de tal forma que también el acomodarse institucionalmente un país como Colombia para hacer más minería formal y aprovechar sus recursos y que esos recursos, en este caso minerales, se transformen en bienestar social
más impuestos, en más empleo formal, pues ha debido hacerse ya hace un tiempo para atrás largo. Ahora, el, según el último informe de la Contraloría General de la República, entre el 75 y el 80% del oro que se produce en el país es ilegal. Y la mejor manera para que se aprovechen las bonanzas de precios que generan un enorme bienestar si se hacen bien es llevando institucionalidad y empresas formales a los territorios, no haciéndole esa vida institucional más difícil a las empresas. El mundo entero hoy, no solo por los precios del oro, sino por la necesidad de una gran cantidad de minerales, está haciendo un marco regulatorio que atrae la inversión minera, que la acoge precisamente para facilitar eh, el establecimiento de minas y, por supuesto, de empresas formales en el territorio. Empresas formales que llevan institucionalidad y legalidad al territorio. Desafortunadamente, Colombia, con los nuevos decretos, las nuevas resoluciones, 3 años para acá, pero sobre todo ahora con el nuevo proyecto de ley de un nuevo código de minas, lo que está haciendo es alejando la institucionalidad y la inversión minera de los territorios y haciéndola más difícil. Al hacerla más difícil, Claudia, pues por supuesto, lo que llega a los territorios a un precio hoy de 4.200 es la ilegalidad. No podemos en Colombia seguir permitiendo el gran crimen ambiental y el gran crimen social que es la extracción ilícita de minerales, sobre todo la de oro. Y para eso, la mejor manera... Perdón, ¿qué tan medido está el aumento de la explotación ilegal de oro por cuenta de la bonanza y de la falta de regulación o de control para detener esa explotación ilegal? No, muy poco. Las economías subterráneas, como se llama en el lenguaje económico, las economías negras tienen una enorme dificultad para hacer medidas. Entonces, el último estudio que tenemos, pues, es el de la Contraloría, un poco incluso usando las cifras del mismo DANE, pero muy poco. Ahora, cuando uno va al territorio, sí lo ve en la realidad. Una mayor cantidad de minas ilegales en los territorios tradicionalmente mineros, desplazamiento de personas y de trabajadores de territorios o de mano de obra agrícola que se desplazan a territorios mineros para ser contratados de manera ilegal por unos señores que uno no sabe de dónde salen ni a dónde va ese dinero, que muy los va, pues por supuesto, a las bandas criminales que tanto daño le están haciendo al país hoy. Gracias, Marta. Quiero volver con usted para pasarnos al enfoque de las oportunidades para aprovechar la bonanza del oro. En ese sentido, para la investigación de este programa, estábamos encontrando la posibilidad de invertir digitalmente en oro, es decir, pues que es más seguro. Y yo quisiera saber si usted tiene algunas recomendaciones al respecto, porque por supuesto a uno los bancos, los fondos de inversión, los fondos de pensiones tienen sus portafolios para invertir en oro o los están creando, pero no todo el mundo está ahí, ¿no? Y veíamos en la investigación que esta alternativa como de invertir en oro digital es una alternativa que pareciera ser interesante, pero sáquenos usted de la duda. Sí, digamos que lo que les hablaba antes, desde el punto de vista del inversionista retail, hay varias opciones para poder invertir en oro. Les hablaba que una era la inversión en oro físico, que ya lo hablamos y lo abordamos en diferentes perspectivas. Y otro tema también es invertir en el mercado de valores. Digamos, como los proyectos que hay en temas de innovación en el sector del oro es que el oro va a ser tokenizado, ¿no? Todo el tema digital, eso está en proceso, está trabajando, no hay nada todavía así como que pueda comprar oro digital, como un Bitcoin, por ejemplo, aún está, pero sí se supone que va a ser el futuro de este sector, el tokenizar todo el tema de inversiones en oro. Pero en el momento del tema de mercado de capitales, especialmente en Colombia, tenemos con inversionistas varias opciones de inversión. Podemos invertir en el mercado local, directamente en la Bolsa de Colombia, en compañías mineras locales como Mineros, que son las compañías listadas en el mercado en Colombia, pero en el mercado global colombiano tenemos opciones diferentes para exponernos al oro de manera indirecta, por ejemplo, en ETFs, que son esos fondos
que cotizan en bolsa, una canasta de acciones que cotizan como si fuesen una sola acción. Están ETFs que ofrecen exposición a temas del oro físico como tal directamente, que replican el precio del oro, o ETFs como los de US Global Investor, que está listado en la bolsa en Colombia, que ofrece exposición a las compañías mineras de oro. Y que eso es lo que ofrece también, digamos, unos mayores márgenes de ganancias, porque pues está influye el apalancamiento operativo de las compañías. Mientras el precio del oro ha subido, digamos, a hoy un 64%, entonces nuestro ETF, por ejemplo, que está listado en Colombia, ha subido un 132% en lo que va de este año. Entonces, para los inversionistas que tengan esa exposición, es una forma también, digamos, más segura, más amigable para empezar a invertir en oro, porque no invierten directamente, sino que es a través de las mineras y no tienen que estar incluyendo todo el riesgo que tiene, digamos, en la operación como tal, una minera como está en el caso de ANI, por ejemplo. Claro. Bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, una ronda final para decirle a la gente, ustedes tres, desde su óptica y desde su rol, ¿cómo puede el ciudadano del común que está viendo un programa como este decir cómo aprovecho en el corto, mediano y largo plazo esta bonanza del oro, ya sabiendo que va a ser, ya lleva años, pero va a ser a más largo plazo? Ani, empiezo con usted. Pues yo soy amante del oro tangible. Yo sí soy partidaria de que si una persona no está en el sector, la compra de joyería con trazabilidad, sabiendo el origen, es una muy buena opción. Inclusive yo siendo minera lo hago también. Entonces me parece una muy buena opción. Es tangible, o sea, se puede tocar, pero obviamente sabiendo el origen. Eso es súper clave, es súper importante para no ser parte de esa cadena de ilegalidad que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Entonces, me parece una muy buena opción invertir en acciones de empresas mineras que se dediquen al sector del oro. Creo que así podemos impulsar esta actividad económica que es tan bonita y que hace presencia de Estado donde hay ausencia del mismo y nos permite a nosotros como pequeñas operaciones darle una opción digna a unas personas donde solamente existe la fuente de empleo ilegal, el crimen organizado o la minería. Entonces, esa es la invitación para la gente. O sea, que invirtamos en oro, pero de unas fuentes que tengan trazabilidad y que tengan un impacto positivo. No me quiero quedar con la curiosidad. Usted dice que siendo minera, usted compra joyería en la joyería, o sea, no es con el oro que sale de su mina, usted No, manda sí. diseño o usted va a una joyería, ¿cómo es la cosa? Mira, nosotros tenemos oro que es Fairmine, es un oro que se le mide toda la trazabilidad y que tenemos un precio que es inclusive mejor que el mercado. Nosotros nos pagan más del 100% de lo que está en bolsa, porque garantizamos que no hay violación a los derechos humanos, porque garantizamos una fuente digna de empleo, estar en territorios alejados. Entonces, digamos que es un mercado de nicho. Obviamente las compran ciertos joyeros porque ese precio adicional lo asume el usuario final que le interesa invertir en el impacto social también, no solamente como una inversión, una buena inversión en joyería, sino como un impacto social, porque hay gente que sí le interesa y hay gente que sí es muy responsable con el consumo. Entonces, obviamente en este camino hemos conocido muchos joyeros que compran oro Fairmine y es súper bonito uno llegar a tener una pulserita chiquitica, un anillito que es del oro de nuestra operación, pero lo fabrican joyeros que tienen esa responsabilidad y que entienden la responsabilidad de, del oro legal y el oro que tiene este impacto social. Bueno, pues ahí queda esa alternativa para las personas que estén interesadas y lo puedan hacer. Juan Camilo, un mensaje final, ¿cómo aprovechar esta bonanza en el corto, mediano y largo plazo? Ya desde la óptica, digamos, institucional, usted nos dijo bastantes cosas en su respuesta anterior, pero ¿qué quisiera complementar? Tal vez dos cosas, Claudia. La primera es que la manera de aprovechar, una de las mejores maneras de aprovechar esta bonanza es comprando acciones en empresas legales dedicadas a extraer oro formal de manera institucional, que pues por supuesto todas esas empresas están listadas en las bolsas. Y la segunda es pues por supuesto comprando oro, pero me sumo a lo que dice Ani, comprando oro certificado, legal, porque esa es la manera de llevar prosperidad a través de una compra al territorio, a través de una mina como la que tiene
ANI o muchos otros mineros pequeños, formales, legales que hay en el país. La minería pequeña de oro en el país es una minería que hay que resaltar, una minería familiar que hace todos los días su tarea bien hecha y que genera bienestar en el territorio. Y por último, tal vez insistir en lo que dije, es que el país facilite un entorno regulatorio adecuado para que existan más empresas explotando y produciendo oro en el país y con esa producción se paguen más regalías, haya más colegios, más hospitales, más vías terciarias y pues por supuesto todos tengamos más oportunidades acá en Colombia. Muchas gracias. Marta Liliana, cierro con usted. ¿Cómo aprovechar la bonanza a corto, mediano y largo plazo? Nosotros tenemos una regla que le llamamos la Golden Rule o la regla de oro, que consideramos que es recomendable que los inversionistas tengan un 10% de su portafolio invertido en oro, un 5% en oro físico, que ya Juan y Ani lo abordaron perfectamente y comparto totalmente lo que acaban de decir, de fuentes confiables, certificadas, seguras, y el otro 5% en acciones o ETFs de compañías mineras de oro. En el caso del mercado global colombiano, está GoAuco, que es nuestro ETF de oro que ofrece exposición a las compañías mineras y una forma también de tener exposición de manera no directa, pero sí una exposición a través de las mineras a todo el rally que ha tenido el precio del oro en el mercado. Como les comenté, este año ha tenido un rendimiento de más del 132%, el oro ha aumentado un 64% a hoy, así que los márgenes son bastante considerables y también tienen la oportunidad de invertir en compañías mineras, no solamente locales, sino también a nivel mundial, compañías canadienses, americanas, compañías peruanas, mexicanas, de Australia, de Sudáfrica, entonces también una diversificación internacional. Y algo muy importante es que el tema del oro no es una estrategia, digamos, especulativa, es un tema más bien de cobertura y a largo plazo, porque digamos, si somos inversionistas, invertimos hoy para vender mañana, podemos tener pérdidas considerables porque es bastante volátil. Digamos que esto es una estrategia más de diversificación y cobertura a largo plazo. Entonces, eso también es súper importante que lo tengan los inversionistas muy presente. Bueno, pues les quiero agradecer a Marta Liliana, a Ani, a Juan Camilo por estas perspectivas que nos han dado para responder la pregunta inicial que nos hicimos, que es el oro, ¿hasta cuándo seguirá subiendo el precio? Y esta ronda final, ¿cómo aprovechar esa bonanza en el corto, en el mediano, en el largo plazo? O sea, que ustedes un individuo con poco o con mucho dinero y quiere aprovecharla, pero también que hace parte de una sociedad, de un país, de una economía donde hay recursos naturales que pueden favorecer que el país se beneficie de esta bonanza. Ahí quedan las perspectivas planteadas, así que los invitamos a que las piensen, las comenten, las analicen y a que nos sigan acompañando en Periodismo Puro y Sin Apuro cada 15 días por mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. A ustedes tres, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.